Rechazo. Junta Directiva de la Asamblea Nacional afirmó que CNE no logrará bloquear ley de referendos. Posición. El diputado Francisco Torrealba aseguró que la oposición venezolana pretende desconocer la autoridad del poder electoral. Crítica. Gobierno Nacional solicitará una investigación sobre lo que considera una desviación de las funciones del secretario de la OEA. Descenso. Conceturismo asegura que empleo se redujo 20% por la poca afluencia de turistas en la isla de Margarita. Balance. Al menos 15 muertes violentas se han registrado en las últimas horas en 3 estados del país. Producción. Conindustria insiste en que es necesario eliminar controles de precios para superar los problemas de desabastecimiento en el país. Bajo sospecha, Partido Podemos de España habría recibido más de 7 millones de euros para su financiamiento de parte del gobierno venezolano. Poder aurinegro. El Deportivo Táchira impone su ley en casa y se acerca a la siguiente fase. Iniciativa. Talento venezolano participará en el programa Latin Grammy en las escuelas. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Jesús Marín, nuestro intérprete de señas, Heikel Leal, y quien les habla, Jessica Brizuela, estamos listos para informarles sobre Venezuela y el mundo. Comenzamos. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, acusó a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, de irrespetar la Constitución Nacional al señalar a través de un comunicado que el Poder Electoral tiene iniciativa legislativa exclusiva en materia comicial. Manuel Covela nos tiene los detalles. El diputado aseguró que con este oficio recibido el lunes en el Parlamento, la autoridad electoral intenta manipular a la opinión pública. Explicó que el artículo 187 de la Carta Magna otorga al legislativo competencias sobre todos los poderes constituidos de Venezuela. Recalcó además que en 2009 el PSV impulsó la aprobación de la Ley de Procesos Electorales. Miente la presidenta del Consejo Nacional Electoral cuando comete la arbitrariedad de afirmar que corresponde solo al Poder Electoral esta prerrogativa. La iniciativa es de quien puede tener iniciativa, que es de la Asamblea Nacional. De tal manera que el CNE con esto, con esta correspondencia que nos envía, se está colocando al margen de la Constitución e intenta, mas no lo va a lograr, detener el proceso de formación de una ley, en este caso la ley de referendos. Márquez también rechazó el silencio del CNE ante la solicitud de activar el proceso de referendo revocatorio que le formuló la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué distante está este Consejo Nacional Electoral de aquel Consejo Nacional Electoral que revisó 10 millones de firmas en contra del decreto de Barack Obama y lo hizo en media hora? Para producir una planilla se han tardado 3 semanas. El jefe de la fracción opositora, Julio Borges, por su parte señaló que el Poder Legislativo no claudicará en el ejercicio de sus funciones. El día jueves, le guste o no a Tibisay Lucena, vamos a aprobar la ley de referéndum de manera plena, completa, porque la Asamblea Nacional, que sí fue electa, a diferencia del CNE, que no fue electo, y el CNE además, que ha sido designado de manera provisional, nosotros tenemos por la Constitución la plenitud de la iniciativa legislativa en todos los campos, absolutamente todos. La directiva del Parlamento reiteró que la ley de referéndums es una deuda con el mandato constitucional sobre la materia. También pidieron a la población mantenerse movilizada para exigir la realización de la consulta popular sobre el mandato presidencial. Desde el Palacio Federal Legislativo, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El diputado ante la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria, Francisco Torrealba, aseguró que la oposición venezolana pretende desconocer la autoridad del Poder Electoral al poner en marcha una ley de referendos, ya que, a su juicio, el Consejo Nacional Electoral es el único ente que puede tener la iniciativa de procesos comiciales.
Torrealba manifestó que la oposición busca salidas inconstitucionales y atajos que inciten a la confrontación. Asimismo, indicó que el balance de los 3 primeros meses de la nueva Asamblea Nacional ha sido negativo, alegando que los diputados opositores han tomado decisiones cerradas a pesar de la crisis económica que atraviesa Venezuela. La mayoría de la Asamblea Nacional, que desde un principio ha insistido en ponerse al margen de la ley, en violar la Constitución, en desplazar y desconocer a los otros poderes, ha sido simplemente recordada por el órgano electoral que ella tiene la iniciativa en materia electoral legislativa de forma exclusiva y de forma excluyente. Por lo tanto, no puede ponerse la Asamblea Nacional a inventar leyes que se le ocurra a esta mayoría o a cualquier grupo sin que medie el respeto a la Constitución. Es decir, cada vez que ellos redacten una ley que esté en contra de la Constitución, esa ley no va a tener aplicación. Entonces hay un autobloqueo de la Asamblea Nacional. Ellos no pueden, a cuenta de tener la mayoría, hacer lo que les venga en gana. En relación al escándalo denominado Panama Papers, el parlamentario señaló que el Bloque de la Patria no se opondrá a la investigación que realizará la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional sobre los 4 venezolanos señalados en el caso. Y el que tenga que ser investigado, que se investigue. No le huimos ni le evadimos el bulto al tema de lo que tiene que ver con las investigaciones. Ya veremos qué hay detrás de todo eso, porque hasta ahora ha sido vendido, por lo menos en términos informativos, como un súper escándalo. Por otra parte, consideró como una manipulación mediática el artículo publicado por el diario ABC de España, donde se expone que el Ejecutivo venezolano financió al partido español Podemos. Es un diario fascista, franquista, diría yo. Y lo que están es atemorizados porque, bueno, en España ha surgido, yo creo que posiblemente hasta un poco tarde, pero en todo caso ha venido surgiendo un movimiento que se revela en contra del status quo y en contra de esa forma de gobierno que siempre ha tenido el Partido Popular y el Partido Socialista, el PSOE. Torrealba afirmó que el gobierno nacional ha hecho cuantiosas inversiones en el sector eléctrico, por lo que desde su perspectiva la crisis hidroeléctrica se debe únicamente al fenómeno del Niño. Oliver Blanco, director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de la Asamblea Nacional, rechazó el comunicado del CNE en el que asegura tener exclusividad en la iniciativa legislativa del referéndum. El CNE ha demostrado no solamente su intención de vulnerar las funciones de la Asamblea Nacional, sino también del propio TSJ que está alineado con el gobierno porque ha considerado casi inconstitucional el proceso mediante el cual se aprobó esta ley en primera discusión. Esto es verdaderamente deplorable y solo nos hace ver que el gobierno está en una burbuja de agua, alejado totalmente de la realidad. A 3 meses de su instalación, Blanco aseveró que la Asamblea cumple sus funciones a diferencia del Poder Ejecutivo y el Judicial. La amnistía ya se aprobó en segunda discusión. Esta fue una de las principales propuestas de la Asamblea Nacional. Vemos otras como la ley que le garantiza a los venezolanos la titularidad de sus viviendas adquiridas a través de la Misión Vivienda, leyes que benefician a personas de la tercera edad. La Asamblea está haciendo su trabajo. Quienes lamentablemente han abandonado sus funciones para atrincherarse a través de poderes como el Tribunal Supremo de Justicia, cada vez más ilegítimo, o el propio presidente, cuyas acciones cada vez son más cuestionadas por todos los venezolanos, son ellos que se han dedicado más bien a trincherarse en una pelea contra un poder que está haciendo lo que tiene que hacer. Es la Sala Constitucional la que debería estar dedicada a otros temas. Es el Poder Ejecutivo el que debería aplicar estas leyes que benefician a todos los venezolanos. Denunció que la Organización Nacional de Presupuesto, ONAPRE, no ha asignado los recursos para el incremento del 50% del salario a los trabajadores del Parlamento, anunciado por el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Ayub. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, rechazó las declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en las que pidió al presidente Nicolás Maduro firmar inmediatamente la ley de amnistía. Rodríguez informó a través de su cuenta en Twitter que solicitará una averiguación en contra del titular de la OEA por lo que considera una desviación de sus funciones como secretario general. Para la canciller de la República, las declaraciones de Almagro reiteran su odio en contra de Venezuela y violenta todas las normativas de funcionamiento de la Secretaría General de ese organismo. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, rechazó que el Consejo Nacional Electoral no dé respuesta sobre la solicitud del formato de las planillas para consignar las firmas y así activar el referéndum revocatorio al presidente Nicolás Maduro.
Capriles Radonsky cuestionó que el Poder Electoral envíe un oficio a la Asamblea Nacional en el que pretende impedir a los diputados legislar en materia comicial. Destacó que los venezolanos tienen casi un mes esperando respuesta. Responsabilizó a los rectores del CNE por lo que puede suceder en el país y subrayó que una rectora no puede sentirse con el derecho de quitarle a 30 millones de venezolanos su derecho a expresarse, pues la mayoría del país quiere un cambio pacífico. En El Paraíso se registró el sicariato de un comerciante. Durante el suceso se produjo un enfrentamiento en el que los dos homicidas resultaron muertos por funcionarios del CICPC. Fabiola Yaquinto nos tiene los detalles. Según testigos, dos delincuentes a bordo de una moto llegaron al auto Periquito ubicado en la calle Los Pinos del Paraíso. Uno de los sujetos ingresó al local y le efectuó 3 disparos a Richard José Camacho Sánchez, de 39 años, quien tenía 18 años trabajando como comerciante en la zona. Lo que le di la espalda para hacerle la llave, el tipo llegó y sacó la pistola y le hizo los 3 tiros. ¿Cuántos sujetos llegan al local, señor? Uno solo. ¿A bordo de una motocicleta? No, la moto la dejaron en la esquina y llegó él solo. Funcionarios del CICPC que pasaban por el sector emprendieron la persecución de los delincuentes que hicieron frente a la comisión y se produjo un enfrentamiento. Uno de los sujetos quedó tendido en plena avenida Páez y el segundo falleció frente a un supermercado. Toditos se estaban cayendo al tiro y después nos metimos para el supermercado porque ellos venían atrás de nosotros y yo estaba aquí aquí en la parada de autobuses esperando camionetas. Los delincuentes que resultaron abatidos no han sido identificados. Efectivos de la Policía Científica realizaron el levantamiento de los cadáveres para iniciar las investigaciones del caso. Desde El Paraíso, Fabiola Yaquinto, Noticiero Venevisión. En menos de 24 horas cayeron muertos 3 antisociales en varios procedimientos en Caracas y Miranda. Uno de los procedimientos ocurrió en el sector Marizapa de Huacaycagua, en el estado Miranda, donde se produjo un enfrentamiento entre efectivos del destacamento 44 de la Guardia Nacional y un delincuente apodado El Gabrielito, quien resultó muerto tras enfrentarse a los funcionarios. Este antisocial estaba involucrado en el homicidio del general Jorge Enrique González Arriaza, de 53 años de edad, y su esposa. En el lugar fue incautada un arma Glock 9 milímetros, 2 cargadores y el teléfono celular de la esposa del general, identificada como María Eugenia Romero de González. Durante la balacera, uno de los oficiales resultó herido, sin embargo, se encuentra estable. También en el sector Las Luces del cementerio, mientras funcionarios del CICPC realizaban labores de investigación, se produjo un enfrentamiento luego de que delincuentes dispararan contra los funcionarios. 2 de los antisociales murieron tras ser llevados al hospital de Coche y no han sido identificados, mientras que 2 funcionarios que quedaron heridos fueron trasladados a la clínica, donde se encuentran estables. 8 homicidios se registraron en las últimas 24 horas en el estado de Carabobo. Entre los casos está un funcionario de la Policía Municipal de Guacara asesinado frente a su vivienda. El funcionario Eladio Camacho, de 44 años, estaba libre y se encontraba frente a su vivienda ubicada en el sector San Agustín de Guacara revisando su celular cuando unos delincuentes llegaron a robarlo. Familiares presumen que los homicidas tenían la intención de quitarle su arma de fuego. Él estaba en su casa, estaba en su casa y yo presenté la noticia que lo había matado porque no sé si fue venganza o no sé nada porque no, supuestamente para robarle el armamento. Él no estaba sin servicio, estaba de reposo. Camacho dejó una esposa embarazada. 4 de los 8 homicidios ocurridos en las últimas 24 horas se registraron en la ciudad de Valencia, mientras que en Los Guayos, Diego Ibarra, Guacara y Libertador se suscitó uno en cada jurisdicción. En el estado Zulia, al menos 4 muertes violentas se registraron durante las últimas horas. Una de las víctimas falleció tras resistirse al robo. 2 delincuentes asesinaron a un hombre que se encontraba en un puesto de comida rápida en el sector El Barillal, cuando trató de evitar su robo de su vehículo. En otro hecho, funcionarios de Polisur se enfrentaron a Henry Antonio Tubiñez Nava, de 25 años, alias El Puma, quien estaba siendo buscado por las autoridades por el presunto delito de robo de vehículo. Esto ocurrió en la parroquia Domitila Flores del municipio San Francisco. También de 4 disparos fue asesinado un comerciante identificado como Alfredo Antonio Nava Tobar, de 50 años, cuando llegaba a su casa. La víctima fue interceptada por 2 sujetos en una moto en el sector Caucahuita de los Puertos de Altagracia, en el municipio de Miranda. No se descarta el móvil del sicariato. En el sector El Marite de Maracaibo fueron tiroteados 2 hombres. En el hecho, uno de ellos, apoyado el Chicho, murió y el otro se encuentra estable.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, informó este martes que trabaja junto a los cableoperadoras para solucionar problemas que se han generado tras la suspensión de algunos servicios. Conatel aseguró que la drástica reducción del presupuesto de divisas ha generado dificultades para la cancelación de contratos con canales internacionales en la grilla de programación de operadoras de difusión por suscripción, así como servicios de llamadas internacionales y servicios de roaming. La comisión también exhortó a las operadoras a diseñar formas de compensación establecidas por la ley frente a la afectación en los servicios producidos por estas decisiones. El Consejo del Poder Judicial de República Dominicana suspendió provisionalmente este martes a la jueza Arístida Mercedes Rodríguez, quien dejó en libertad a los 5 venezolanos detenidos en Santo Domingo. Esto con un cargamento de más de 359 kilogramos de cocaína. Mariano Germán Mejía, quien es presidente del Consejo y de la Suprema Corte de Justicia, señaló que la suspensión de la magistrada es una forma de garantizar una investigación imparcial. De igual forma, insistió en que la medida cautelar busca evitar cualquier tipo de manipulación para garantizar la pureza del caso. Rodríguez fue sancionada luego de liberar sin cargos a los venezolanos Giancarlos Díaz Polanco, Carlos Luis Justiniano Núñez, José Luis Enrique Villalba, Gerardo Antonio Díaz Barroso y Gregory José Frías Urbina, detenidos en la isla el pasado 24 de marzo tras encontrarse el cargamento con drogas en la avioneta en la que llegaron al Aeropuerto Internacional de La Romana. El general en jefe Vladimir Padrino López, el ministro para la Defensa y comandante general del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, informó que inició una actividad para evaluar la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional. Padrino López expresó que analizan su impacto en el Estado de Derecho, la impunidad y los derechos humanos en el país. A través de la red social Twitter, el titular de Defensa expresó que las FARC reiteran su compromiso con la institucionalidad democrática, es amante de la paz y respetuosa de los derechos humanos, siempre en el marco de la Constitución. Afirmó que la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional procura beneficiar a opositores presos, como el líder del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López. El diputado Biagio Pilieri denunció el hallazgo de un lote de medicamentos vencidos en una zona rural del municipio Bruzual del estado Yaracuy. Pilieri informó que junto a la legisladora regional Carmen Hernández verificó versiones de pobladores del caserío de La Virgen en la parroquia Campos Elías y encontraron medicinas antihipertensivas para nebulización, pruebas de glicemia e historias clínicas de la misión Barrio Adentro en un barranco. Los medicamentos como por ejemplo el Captopril con el sello, con el logo, con el nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Está claro, es evidente que allí fueron votados después de vencerse. Está claro que funcionarios del gobierno tienen que estar involucrados en ese hecho criminal. El parlamentario exhortó al Ministerio Público y al gobernador de Yaracuy, Julio León Heredia, a investigar el hecho. También lo notificó al diputado José Manuel Olivares, presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. José Vicente Rangel Ábalos, viceministro de Asuntos para la Paz, dijo que la violencia no se puede combatir con más violencia. La afirmación se produjo durante la instalación del foro Violencia Urbana, Visión Religiosa, realizado en el núcleo de la Universidad Simón Rodríguez en Palo Verde, aquí en Caracas. Santiago Gutiérrez nos tiene los detalles. Asumo la definición de violencia como la ofrecida por el primer informe de la Organización Mundial para la Salud sobre este tema. El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad. Al evento asistieron representantes de varias iglesias, entre ellas la católica, la musulmana y la evangélica. Cada uno presentó su visión y sus aportes para enfrentar el problema. Para que ellos expongan la visión ante la violencia. Cómo esas iglesias ven la visión, qué mensaje le pueden dar a esa violencia, cómo podemos construir un mensaje de paz para Venezuela entre todos unidos. Aquí estamos en una institución universitaria, la cual vamos a seguir recorriendo otras instituciones no solamente universitarias, sino que también vamos a ir a una serie de sectores de la vida social. Durante el foro fueron considerados aspectos como la incidencia de menores en acciones delictivas, es decir, como víctimas y también como agresores, las cifras de criminalidad en Venezuela, las ciudades más violentas y la educación como instrumento para la lucha contra el flagelo.
Debido a la inseguridad, el gremio de taxistas de los municipios Baruta y El Hatillo mantuvo cerrado durante varias horas la autopista Prados del Este en el tramo de Los Campitos. Zulimar Dudamel nos cuenta. El asesinato de Adolfo Rivas, de 39 años de edad, fue otra de las razones que motivaron a estos trabajadores del volante a salir a la calle a protestar. Aseguran que Rivas salió de su residencia ubicada en Hoyo de la Puerta la madrugada de este martes a trabajar y fue asesinado dentro de su vehículo. Con este son 3 los taxistas que han perdido la vida en menos de una semana. A las 5 de la mañana salió a trabajar, lo golpearon hasta matarlo y después lo quemaron dentro del taxi donde venía a laborar. Manifiestan que sienten miedo porque no saben si regresan a sus hogares después de su jornada de trabajo, por lo que se han visto en la necesidad de disminuir el horario de servicio a los usuarios, porque después de las 3 de la tarde el AMPA se apodera de los sectores donde se desplazan. Lo que le pasó a esos muchachos que los mataron, igualito le puede pasar a nosotros que estamos ahí. De hecho, a mí el jueves me agredieron ahí y ahí llegó la policía porque yo me estaba matando con la otra persona. Y eso no puede ser, hermano. Afirman que son padres de familias los que a diario pierden la vida debido a la delincuencia, por lo que extienden el llamado a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto y que de no recibir una respuesta inmediata continuarán con las acciones de calle. Desde la autopista Prados del Este, Zulimar Dudamel, Noticiero Venevisión. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, informó este martes durante la presentación de su informe de gestión correspondiente al 2015 que la institución incrementó en 57% las acciones defensoriales durante el año pasado, lo que se traduce en 39.418 denuncias recibidas y atendidas. Oli Rodríguez nos cuenta más. El defensor del pueblo detalló que el 85% de las acusaciones fueron realizadas de manera personal por los ciudadanos, lo que a su juicio significa que la mayoría de los venezolanos no tiene miedo a denunciar. Destaco que el 59% de las personas que acudieron a la Defensoría a presentar denuncia fueron mujeres. Del total de 39.418 denuncias y peticiones atendidas, el 61% se refirió a materias varias, el 35% a derechos humanos estipulados, consagrados en nuestra Constitución y el 4% a servicios públicos. Sobre el asesinato de mineros en Tumeremo, Estado Bolívar dijo que la Defensoría actuó de manera inmediata en conjunto con el Ejecutivo y el Ministerio Público. Indicó que las averiguaciones por este caso siguen en desarrollo. Cuando ocurren hechos como este, la verdad es lo que debe relucir. El derecho humano a la verdad y no a la manipulación o al ocultamiento. Y si mañana la historia revisa la actuación en esta materia, podemos decir que este precedente ha marcado una huella importante. Finalmente, Saab criticó que la Defensoría no fuese llamada para dar sus aportes para la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. El titular de la Defensoría también se refirió a los casos de linchamiento que han ocurrido en los últimos meses en el país. Los calificó como un hecho aberrante y dijo que es necesario promover la educación en materia de derechos humanos para evitar que los ciudadanos tomen la justicia por sus propias manos. Desde el Palacio Federal Legislativo, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. La diputada Delsa Solórzano aseguró que el defensor del pueblo, Tarek William Saab, rechazó la ley de amnistía y evadió hablar de los índices de homicidios, escasez de medicamentos y violación de derechos humanos que denuncian familias durante las llamadas operaciones de liberación del pueblo. Solórzano dijo que en la presentación de su informe de gestión ante el Parlamento, el defensor no mencionó las 28.000 muertes violentas ocurridas en 2015, al presunto autor de la masacre de Tumeremo, la dificultad para encontrar medicinas y alimentos, los presos políticos ni el hacinamiento de detenidos en las sedes policiales. Señaló que Saab cuestionó la recién aprobada ley de amnistía. Discurso que ha versado básicamente sobre su postura en contra de la amnistía. Paradójicamente hemos visto que el señor defensor del pueblo sí le gustaba la amnistía cuando se refería a amnistiar a Hugo Chávez, al señor Arias Cárdenas, a Jessy Chacón o a Diosdado Cabello. La parlamentaria criticó que el defensor se haya abordado las presuntas violaciones de derechos humanos que denuncian residentes de zonas donde ha habido operaciones de liberación del pueblo.
cuyo resultado no ha sido acabar con la delincuencia, sino que ha sido una racia contra los pobres, como bien ha denunciado Human Rights Watch en coordinación también con la gente de Provea y tal como hemos recibido las denuncias en la Comisión de Política Interior. A juicio de la diputada por la Unidad, en la comparecencia quedó demostrada la ausencia de independencia de poderes, exceptuando el legislativo, pues según ella, el defensor se dedicó a defender la gestión del presidente Nicolás Maduro. El documento presentado por el defensor será analizado en la Comisión de Política Interior para posteriormente discutirlo en plenaria. Nelson Merentes, el presidente del Banco Central de Venezuela, estimó que en un mes deben estar formalizadas las 2 primeras empresas mixtas de minería dentro del nuevo esquema de explotación de este sector que impulsa el gobierno nacional. Merentes dijo que se reunirán los días miércoles, jueves y viernes con un equipo especializado para definir el esquema de funcionamiento de estas empresas. Llegan mañana o llegan esta noche, jueves y viernes, vamos a adelantar todo lo posible con el equipo jurídico, con el equipo de explotación y con el equipo financiero para que el ciudadano presidente de la República tenga todos los elementos de este negocio y bueno, cuando se decida se pueda firmar las empresas mixtas. Igualmente, Merentes informó que el próximo domingo llegará una comisión internacional para llenar los protocolos que le permitan al país contar con la certificación Kimberley y comercializar la producción minera a un precio justo. Para superar los problemas de desabastecimiento es necesario eliminar los controles de precio y aumentar la producción nacional. Así lo afirma Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria. Liz Flores nos tiene declaraciones del líder gremial. Durante un foro con los consumidores, el presidente de Conindustria reiteró que la falta de materia prima para la producción en las fábricas genera desabastecimiento. Si tú tienes, digamos, la materia prima, pero no tienes el empaque, no puedes fabricar el producto. Si tú tienes el empaque, pero no tienes la factura, no puedes facturar el producto. Si tú tienes el empaque, la materia prima, el producto y el empaque y no tienes el camión en el cual distribuirlo porque el camión se quedó sin repuestos, sin baterías o sin caucho, tampoco puedes. Entonces aquí hay un desmoronamiento de todos los sectores. Juan Pablo Olalquiaga plantea eliminar los controles y pasar a una economía de mercado en la que los precios sean fijados por la libre competencia. Destacó el presidente de Conindustria que es necesario dar prioridad a la producción nacional y sustituir las importaciones. Destaca que para reactivar la producción industrial es necesario garantizar la entrega de dólares que requieren para importar la materia prima. Desde la sede de Conindustria, Liz Flores, Noticiero Venevisión. El ministro de Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, señaló que prevén la inauguración de una planta de nitrógeno en Puerto La Cruz como una estrategia para mejorar la capacidad de refinación en el país, con la que además se estarían generando nuevos empleos. El presidente de PDVSA resaltó que este proyecto forma parte del proceso de conversión profunda de Puerto La Cruz, el cual lleva a cabo con inversión extranjera. Una vez 6.000 trabajadores entrando a ese proyecto que nos va a permitir ampliar la capacidad de refinación y poder adaptar la refinería de Puerto La Cruz a los crudos de la faja. Allí en estos días estamos por inaugurar ya la planta de nitrógeno de ese gran complejo. Es un complejo que tiene más de 5.000 millones de dólares de financiamiento. Aun cuando no sigue estrictamente este modelo, es un financiamiento con la banca japonesa y coreana. Aquiles Hodgkins, vicepresidente de Fedeagro, asegura que el aumento de los precios de las hortalizas es generado por la falta de insumos que genera una disminución en la producción agrícola. Que no tenemos semillas, que los transportistas no tienen caucho, no tienen batería, que no hay medios de transporte, que las vías están extremadamente deterioradas. Entonces, cuando usted no tiene herramientas para trabajar y para llegar desde el campo hasta el consumidor, son muchísimas las trabas que enfrentamos. La condición directa es que se encarece el producto. Destaca que el gobierno tiene deudas de 8.000 millones de bolívares por concepto de subsidio a los productores agropecuarios. El nuncio apostólico Aldo Giordano aseguró desde el Estado Lara que el Papa está listo para visitar Venezuela e indicó que debe ser invitado. El apostólico aseguró que el Papa está al tanto de la situación que atraviesa el país, por lo que estaría dispuesto a incluir a Venezuela en su agenda de visitas. De igual manera, Giordano expresó el deseo de su santidad de que el diálogo sea parte esencial en la solución de los problemas que afectan actualmente a la nación.
El diario ABC de España publicó un artículo que revela que el ministro de Finanzas de Venezuela, Rafael Icea, el exministro, firmó documentos que dejan constancia que en 2008 el gobierno venezolano pagó más de 7 millones de euros al partido español Podemos para impulsar cambios políticos en ese país europeo. Estos documentos, a los que también tuvo acceso el diario español El Confidencial, fue obtenido por la Unidad de la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional Española, cuerpo que investiga desde el pasado mes de noviembre una presunta financiación ilegal de Podemos. Según estos archivos, Icea habría firmado algunos de los pagos entre 2008 y 2011 autorizados por el Ejecutivo Nacional a través de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales pertenecientes a Podemos, violando así la ley española de partidos. El financiamiento venezolano habría sido recibido por los dirigentes del Partido Español, Juan Carlos Monedero, Jorge Stringer y Pablo Iglesias, con el fin de llevar la revolución bolivariana a España y luchar contra el capitalismo de ese país. Bien, momento de hacer una pausa. No se aparten, que ya regresamos con mucha más información. El señor Carlos Guarama requiere con urgencia los siguientes medicamentos: Cinemet de 25 o 250 miligramos y Manopar de 25 o 200 miligramos. Las personas que puedan colaborar, por favor comunicarse con los siguientes números telefónicos: 0424-316-7995 y 0414-450-1236. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. La diputada por la Mesa de la Unidad Democrática, Dinora Figuera, aseguró que el defensor del pueblo, Tarek William Saab, reprobó su rendición de cuentas ante el Parlamento, pues evadió hablar de la crisis en salud pública. Hoy el defensor del pueblo queda raspado en el tratamiento de los derechos humanos y exigimos en ese sentido que su informe represente la verdad de lo que están padeciendo todos los venezolanos, que con la escasez, con el problema de la salud pública, con la situación de las medicinas. La parlamentaria también cuestionó que el defensor del pueblo no explicara por qué no ha hecho gestiones para que recuperen su libertad y se incorporan los diputados electos Renzo Prieto, Rosmith Mantilla y Gilberto Sojo. El ministro del Trabajo, Osvaldo Vera, aseguró que la recuperación de las empresas del Estado que están paralizadas es una de las principales propuestas que se presentarán por parte de las federaciones y círculos de obreros en el próximo Congreso de la Patria, que se llevará a cabo a partir del 11 de abril. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. Aseguró el titular de la cartera del trabajo que este compendio de propuestas tiene como eje central el incremento de la producción en las empresas estatales, privadas y cómo corregir las distorsiones que se han presentado durante los últimos años en las cadenas de distribución. Ha sido una de las áreas fundamentales que se ha desarrollado. En la segunda instancia es desde el punto de vista organizativo, cómo es la organización de los trabajadores y las trabajadoras para enfrentar los grandes retos. Tenemos una central poderosa, muy fuerte, que agrupa la inmensa mayoría de los trabajadores y las trabajadoras. Wills Rangel, presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, precisó que el debate está centrado en cómo la clase obrera asumirá en un futuro cercano la dirección del proceso social del trabajo en el país. Que no es otra cosa que son las direcciones de las empresas productivas que tiene la revolución, el Estado revolucionario, y también en el sector privado, como en una coexistencia entre el sector privado revolucionario, el sector privado venezolanista y la revolución que hoy desarrollamos la clase obrera. Apuntó el ministro Osvaldo Vera que todas las propuestas expuestas en este encuentro de federaciones, movimientos gremiales y círculos obreros serán llevadas posteriormente al Congreso de la Patria, que arrancará el próximo 11 de abril con la presencia del presidente Nicolás Maduro. En El Paraíso, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. José Yapur, el presidente del Consejo Superior de Turismo, asegura que los puestos de trabajo podrían haber reducido entre 15 y 20% por la poca afluencia de turistas en la isla de Margarita. Natalie Rodríguez nos amplía esta información.
Yapur asegura que en los próximos 3 meses se reflejará una significativa baja de empleos. Las expectativas del sector son más bajas de las previstas y no se veía algo así desde el año 2003. Lo que hemos visto nosotros, el movimiento, una vez concluida la Semana Santa, es que los números están rondando cercanos al 20 o al 15% de ocupación promedio en los hoteles. Estas son cifras que nosotros teníamos desde el paro, desde la época de las protestas en el año 2003, no las veíamos. Y esto es para llamar la atención porque hay un país que sigue trabajando y un país que está ahí, pero las personas no están tomando vacaciones. Para el presidente de Conce Turismo, la satisfacción de los turistas que escogieron a Margarita como destino radica principalmente en el esfuerzo de empleados, empresarios y las comunidades. Yapur aseguró que ese mismo empeño no lo siente por parte de las autoridades, excepto por los planes y operativos de seguridad que sí funcionaron en la temporada pasada. Desde la isla de Margarita, Natalie Rodríguez, Noticiero Venevisión. El diputado de la Mesa de la Unidad, Luis Florido, anunció que integrantes de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional viajarán esta semana a México para dar a conocer la crisis institucional de derechos humanos que ocurre en Venezuela y pedir de esta manera donación de medicinas. La agenda de los diputados venezolanos incluye encuentro con legisladores, líderes de partidos, una reunión en la Cancillería y un encuentro con el expresidente de México, Felipe Calderón. También pedirán ayuda con medicamentos. Los sectores de México, los sectores vivos, las fuerzas vivas, que nos den ayuda social humanitaria en materia de medicamentos. Así como lo solicitamos en Brasil, el diputado William Dávila y mi persona, así como lo hicimos en Chile, lo hicimos en Uruguay, también lo vamos a hacer en México. La gira de 2 días abarcará temas de derechos humanos, ley de amnistía, los 3 diputados electos aún detenidos y la búsqueda de condiciones adecuadas para el cambio político en Venezuela. El ministro para Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, informó que fueron autorizados 272 millones de bolívares para la ejecución de obras de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ya para lo que va del año 2016, esto totaliza 15.948 millones de bolívares para que las obras de la Gran Misión Vivienda Venezuela no se detengan. Estas declaraciones las ofreció durante la presentación del balance de ejecución de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Manifestó además que esperan seguir beneficiando a los venezolanos en lo que resta del año. La Subcomisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, que estudia el proyecto de ley de producción nacional, iniciará a partir de este martes la consulta pública de 30 días continuos en la que invitarán a organizaciones productivas como Fedenaga, Fedeagro, Conindustria y Consecomercio. Diana Vázquez nos tiene los detalles. Voceros de la instancia parlamentaria aclararon que no es propósito del instrumento legal la privatización, por lo que revisarán las empresas expropiadas que no estén produciendo. Creemos que ha habido mucho despilfarro, mucha corrupción y poca producción en las empresas que el Estado ha expropiado o ha creado, y la idea es que este instrumento sirva para ayudar a eso, no para privatizarlas. Si hay empresas del Estado que están cumpliendo con una función productiva muy buena, la aplaudimos. Dicen que la ley busca crear mecanismos que den prioridad a la asignación de divisas para la importación de insumos y materia prima, además de eliminar las permisologías para el pronto ingreso de mercancía. La Subcomisión Especial que estudia el proyecto de ley de producción nacional espera que en 45 días entre en la plenaria del Parlamento la propuesta para su segunda discusión. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. En Zulia, el Consejo Municipal del municipio de San Francisco entregó 11 toneladas de insumos médicos al Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo. El concejal Dirwin Arrieta realizó la entrega al centro asistencial. Expresó que gracias al decreto 199 de la Alcaldía de San Francisco se está haciendo justicia social al decomisar mercancía retenida por quienes, según él, juegan con la necesidad del pueblo. Destacó que las toneladas que fueron recuperadas ya han sido entregadas a varios centros hospitalarios. Nosotros desde acá le vamos a servir al hospital para que el hospital pueda impulsarse más, ayudar más y dar más salud, que es lo que queremos. Por eso nos sentimos orgullosos de pertenecer al equipo bolivariano, a este movimiento bolivariano chavista revolucionario, hoy encabezado por nuestro presidente Nicolás Maduro. Señaló que el Hospital Universitario y la Maternidad Castillo Plaza ya han sido beneficiadas y que próximamente realizarán nuevas entregas. El Colegio de Enfermeras de Venezuela se declaró en crisis por el desabastecimiento de insumos y medicamentos y por los bajos sueldos. Advirtieron que ante la situación realizarán paros en los hospitales del país. Obligados
por la ineptitud del gobierno nacional en satisfacer nuestras necesidades básicas de iniciar paros escalonados en los hospitales y que nuestras enfermeras y nuestros enfermeros puedan percibir un salario digno. Seguimos conteste con el pueblo venezolano, pero también le exigimos al gobierno nacional que se nos reivindique el derecho a un salario digno y a unas condiciones de trabajo digno que implican que nuestros hospitales estén plenamente abastecidos y dotados de medicamentos para... 119.000 profesionales de enfermería se sumarían a las acciones que iniciarán en los hospitales el próximo 14 de abril. La gobernadora del estado Monagas, Yelitza Santaella, manifestó su rechazo a la ley de amnistía aprobada recientemente por la Asamblea Nacional. Las declaraciones las emitió durante la juramentación de los más de 2.500 delegados al sector transporte del Congreso de la Patria, que se llevará a cabo en la ciudad de Caracas. Quieren también hoy los transportistas mostrar pues su solidaridad con el presidente Nicolás Maduro. Y le están diciendo desde aquí, desde Monagas, como voceros y voceras de la patria y del pueblo, que no debe firmar definitivamente esa ley criminal que atenta contra los derechos humanos del pueblo de Venezuela. Por su parte, el gremio de transportistas denunció los estragos causados en el sector por la crisis económica que, a su juicio, promueve la derecha venezolana y que deben trabajar para minimizar el impacto de este factor en el transporte público. Giuseppe Penélope, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes, dice que solo están cubriendo de 50 a 55% de la demanda interna de repuestos de vehículos. El balance en estos momentos es negativo. Llevamos todo lo que es el año 2015 y el 2016 con las importaciones prácticamente paralizadas. El recurso que tenemos son las autopartes nacionales que también están teniendo problemas y dificultades en su fabricación. Los precios de los repuestos han ido acorde con el tema, cómo se ha ido pasando de las tasas desde 4.30 a 6.30 y últimamente que nuestro sector fue colocado en la tasa CIMAVI. El presidente de Canidra espera resultados positivos de las reuniones que se realizan en el Consejo Nacional de Economía Productiva. Amigos, bienvenidos. Hoy en Acoso Escolar vamos a manejar una herramienta extraordinaria. Vamos a hablar de la disciplina positiva. Para conversar sobre este tema se encuentra con nosotros Carlos Trapani. Él es abogado, profesor de LOCAP y además asesor jurídico de SECODAP. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. En un mundo además que está sitiado por la violencia, ¿cómo poder aplicar en forma positiva la disciplina cuando los niños además se vuelven rebeldes? Bueno, el enfoque de disciplina positiva es una herramienta, es una alternativa que tienen los papás para poder hacer esa crianza y esa educación no violenta de una forma distinta. Resetear el disco duro de las mentes de los adultos y programarnos para entender que lejos de la violencia, imposiciones y órdenes, el amor, el respeto y la calidez son los principales aliados para sembrar la tan buscada disciplina para nuestros niños. A medida que el chico se siente escuchado, que se sienta valorado, en esa vida hay mayor disposición del aprendizaje. Y la otra herramienta que establece el enfoque es la estructura, ¿no? Es la norma, son los límites. Los chicos tienen derecho a tener normas, tienen derecho a tener límites, necesitan las normas y los límites para poder crecer. El gran reto de los adultos, ¿cómo imponer la norma? El enfoque tradicional es el método prescriptivo, son órdenes, son lineamientos y muchas veces son impuestos. Bajo un enfoque de disciplina positiva, lo que buscamos es que el chico con los padres puedan construir soluciones de forma colectiva, evidentemente sin desdibujar el rol del papá o el rol de la mamá. La norma debe ser clara, coherente y consistente en el tiempo. Se trata de que como el adulto modela la norma, no se le puede exigir a un chico lo que no se practica a nivel personal. No grites, yo grito, no fumes y yo fumo, no seas desordenado, yo soy desordenado. Entonces el tema de la coherencia del adulto es clave. Escuchar al niño desde el corazón y con atención es clave para adaptar las herramientas de calidez y estructura. Generalmente en la educación se hace mucho énfasis a los contenidos y a la transmisión de contenidos. Y creo que hay que cambiar la ecuación, hay que darle espacio al vínculo, trabajar el vínculo, trabajar los afectos, porque el aprendizaje viene por vía de consecuencia. El proceso de aprendizaje implica eso, ¿no? Implica aprender, implica desaprender, y eso es lo rico de la crianza no violenta.
Además que los procesos de cambios todos generan siempre algún tipo de resistencia. Lo importante es tener la humildad para entender que necesitamos cambiar de caminos para lograr que nuestros niños vuelvan a sonreír en el colegio y en casa. Agradecida por su presencia acá en Acoso Escolar, el doctor Carlos Trapani, él es el consultor jurídico de SECODAP. Amigos, a ustedes por habernos acompañado. Seguimos agradeciendo a quienes se unen a nuestra campaña día a día. Únete tú también, juntos podemos. Noticiero Venevisión te dice, al acoso, sácalo del juego. Un aporte más de no. Momento de hacer una pausa. Ya venimos. Se solicita con carácter de urgencia donantes de sangre de cualquier tipo para la paciente Erika Flores, recluida en la clínica Calicanto de Maracay. Las personas que puedan colaborar, por favor comunicarse a los siguientes números de contacto: 0424-330-0709 o 0426-236-3160. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Este martes fue aprobada por mayoría en la Asamblea Nacional en su primera discusión el proyecto de ley orgánica de transparencia, divulgación y acceso a la información pública. El diputado por la Mesa de la Unidad Democrática, Winston Flores, consideró que esta ley es necesaria para que el país sepa hacia dónde van destinados los recursos del Estado. Celebro que demos un paso adelante sobre esta ley. Esta ley, además, tiene la importancia y revierte todo lo que hemos estado discutiendo en la anterior ley, ya que permite que ese acceso a esa información, ese acceso y esa transparencia de los verdaderos resultados que estamos esperando los ciudadanos, que es saber dónde termina el dinero de los venezolanos, es saber para dónde van los recursos, es saber lo que se hace con esos recursos. El parlamentario por el Gran Polo Patriótico, Earle Herrera, consideró que esta ley en discusión se desconocen todos los esfuerzos del Ejecutivo en la materia. Esta ley desconoce todo lo que se ha hecho en materia de transparencia en este país desde que se aprobó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999. El derecho a la información, el derecho del pueblo a acceder a todo tipo de información transversaliza esta Constitución. En el Parlamento también se aprobó en primera discusión el proyecto de ley de reforma del Código Orgánico Procesal Penal, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y la Ley Orgánica de Contraloría y del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como también la Ley de Reforma Parcial sobre Exploración y Explotación del Oro. En Brasil, el magistrado de la Corte Suprema, Marco Aurelio Melo, ordenó este martes iniciar un trámite judicial hacia el vicepresidente del país, Michel Temer, por presuntamente incurrir en delito de responsabilidad al firmar decretos que facilitaron maquillar resultados del gobierno en los últimos 2 años. Por su parte, el primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, renunció este martes a su cargo luego de su presunta vinculación con la filtración de los papeles de Panamá. Bien, es momento de hacer una pausa. Ya venimos con más. Amigos, muy buenas noches para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con Chino y Nacho, quienes junto a Chiquinquirá Delgado participarán en el programa Latin Grammy en las escuelas.
La Fundación Cultural Latin Grammy presenta el programa Latin Grammy en las escuelas, una iniciativa que ofrece a estudiantes de música la oportunidad de aprender de expertos y talentosos músicos profesionales del mundo de la música latina. El programa informativo incluye una sesión de preguntas y respuestas, así como ayuda para definir metas profesionales a través de perspectivas del artista. Esta será la 5ª vez y la Fundación se une a nuestros queridísimos Chino y Nacho, talento venezolano, junto a Chiquinquirá como anfitriona del evento, donde se donarán $20,000 en instrumentos musicales para apoyar el programa de música de la escuela. Y los Rolling Stones se muestran de cerca en Londres. La exposición abrirá sus puertas al público este martes y estará hasta el 4 de septiembre. Pretende ser una experiencia interactiva para el visitante que revivirá los comienzos del grupo británico en la década de los 60. Se exhibirán vistosos atuendos de culto, instrumentos originales, raros archivos musicales, grabaciones y otros objetos. Los 1.750 metros cuadrados de exposición distribuidos en 2 plantas incluyen también hasta una reproducción exacta del primer apartamento situado en el exclusivo barrio londinense de Chelsea, que compartieron los músicos cuando empezaban a formar el grupo. Incluso se recreará el olor del pollo tandoori, plato tradicional de la India y Pakistán, que es el preferido de Mick Jagger. Shakira rompió récord de visualizaciones con su último video. La colombiana continúa cosechando éxitos con su más reciente participación en la película animada de Disney Zootopia, donde interpreta a Gazelle y el tema principal de la banda sonora del film. El clip ya tiene más de 51 millones de visitas luego de la publicación en el canal de videos de Shak. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan dulces sueños y los espero mañana en la mañana aquí en Estrenos y Estrenas. Amigos, vamos a la pausa. Ya venimos con los deportes. Bien, y comenzamos los deportes con fútbol suramericano porque el Deportivo Táchira venció por la mínima diferencia al Emelec de Ecuador. Alcanzó así el liderato del grupo 7 en la Copa Libertadores de América en una jornada negativa para Trujillanos, que fue goleado ante el Sao Paulo 6-0. Pero vámonos a las imágenes de lo que fue la acción en Pueblo Nuevo. Wilker Ángel, ahí lo vemos, listo para cobrar esta jugada, balón parado, suficiente para ti del arco del equipo ecuatoriano. La victoria del Carrusel Aurinegro ante su afición. Táchira llega hacia 9 unidades en 5 fechas. Se pone pie y medio en los octavos de final de esta Copa Libertadores, el máximo torneo de clubes de nuestro continente. Ya les decía, por el contrario, mala jornada para Trujillano. Fue goleado 6-0 en su visita al Estadio Morumbi en Sao Paulo. No tuvo compasión el equipo auriverde, equipo brasileño, y terminó marcando tantos de Jonadi Caleri, y con esta derrota Trujillanos se hunde en el último puesto del grupo 1 con tan solo un punto en 4 jornadas. Llegó a marcar hasta 4 de los 6 goles el equipo de Sao Paulo ante el conjunto de Trujillanos. Ya en el viejo continente se dio inicio a los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Uno de los duelos de la jornada, el Fútbol Club Barcelona vino atrás para vencer 2-1 al Atlético de Madrid. El niño Fernando Torres se marcó primero por el equipo colchonero, pero vino la reacción del Barça. Ahí estaba Luis Suárez, marcaba, tomaba ese rebote para el 1-1, aprovechando la superioridad, pues Torres había sido expulsado al minuto 35, y después con ese cabezazo ya cuando se cumplía el minuto 70, Suárez puso el 2-1 definitivo. El Barça pica adelante en esta serie de ida y vuelta ante su afición, ante el conjunto del Atlético de Madrid. Veremos qué sucede en el Vicente Calderón. Por su parte, en el otro encuentro de la jornada, en el Allianz Arena, el Bayern de Múnich terminó venciendo al Benfica por la mínima diferencia, apenas al minuto 2. Arturo Vidal, hoy lo íbamos celebrando, marcó el único tanto del compromiso, y luego la defensa bávara contuvo a la ofensiva portuguesa. El Bayern de Múnich se lleva entonces la victoria por la mínima. Veremos qué sucede en el choque de vuelta
de esta serie de cuartos de final que continuará este miércoles. Verá acción el Real Madrid ante el Wolfsburgo y también el Paris Saint-Germain. Bien, así finalizamos la presente emisión de Noticiero Venevisión. Gracias por la sintonía. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden.